Ok, razones de cambio. Un ejemplo muy sencillo que puede aparecer en todo lugar. Aquí tenemos un arbolito. Digamos que esto sea una zona de follaje, ¿verdad? De árboles por ahí. Y tenemos un lote pequeño donde sembramos los árboles para que produjera sombra durante el día en esta parte de acá. Ciertamente, en horas de la tarde el sol va bajando o en horas de la mañana va subiendo y eso hace que los rayos del sol se proyecten directamente al suelo, formando un ángulo con los árboles. Y esto es lo que produce la sombra. ¿Ok? Entonces, el problema nos dice que los rayos se mueven a 7 centímetros por minuto. Pero en este caso vamos a estar en horas de la mañana. Entonces el sol va a venir como saliendo y cada vez se va a hacer más perpendicular al árbol. Entonces, si el sol vendría por aquí y comienza a subir, obviamente la sombra comienza a disminuir, ¿sí? Porque la sombra se viene corriendo. Entonces, la situación es, los rayos se mueven a 7 centímetros por minuto. Pero no sabemos cómo se va a mover la sombra. Ese es el problema que tenemos. Entonces, la pregunta que nos van a hacer aquí es, ¿cuál es la velocidad con que cambia la sombra? ¿O cuántos centímetros se está moviendo la sombra respecto al movimiento que tiene el sol? O durante el trayecto del tiempo acá en minutos y la medida en centímetros. Ok, entonces, como es una aplicación del teorema de Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo, vamos a recordar un poco el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras básicamente lo que dice es, si usted tiene un triángulo rectángulo, en este caso, rectángulo, aquí también esto es recto, entonces, la medida del cateto más largo, que en este caso se llama hipotenusa, o sea, la medida de c al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambas medidas de los otros catetos. O sea, tomar a, ponerlo al cuadrado, poner b y ponerlo al cuadrado. Si esto mide 5, entonces aquí es 5 a la 2. Digamos que esto mida 4, esto mida 3, que esa es la básica de Pitágoras. Entonces 3 a la 2 más 4 a la 2 es igual a 5 a la 2. Eso lo podríamos verificar. O es básicamente lo que se ve en el colegio. Ahora, nosotros vamos a hacer algo parecido con esto. Entonces vamos a definir. El árbol mide 15 centímetros porque ya nos están diciendo. Los rayos, aquí en este caso podemos ponerle que es R. Y la sombra le podemos poner S. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular primero, a relacionar todos los datos y la fórmula que relaciona los datos sería la fórmula de Pitágoras o el teorema de Pitágoras. En este caso iríamos a escribir, ok, los rayos, que en este caso es la hipotenusa, o R al cuadrado, es igual a uno de los catetos, que es 15, más el otro cateto que llamamos S al cuadrado. ¿Ok? Esto es muy importante porque siempre necesitamos una fórmula que nos relacione todos los datos. En este caso fue el teorema de Pitágoras, pero en otros ejemplos va a ser otra situación. Ok, venimos aquí. Hay uno de los enunciados que dice, los rayos se mueven a 7 centímetros por minuto. Ok, los rayos sería este trayecto que tenemos por aquí. Entonces, ciertamente la medida que tenemos de aquí a aquí va a ser distinta si el sol se proyecta a las 10 o se proyecta a las 11, porque va a ser más corta. Lo que quiere decir es, no solo los rayos, sino la distancia que hay de la copa del árbol al suelo, que es donde inciden los rayos, ese haz de luz, se está moviendo 7 centímetros por minuto. Pero si estamos en el día, que este problema es para el día, esos rayos se van acortando, ¿ok? Entonces, este enunciado de aquí lo que nos da es la diferencia de los rayos o la medida de los rayos dependiendo del tiempo en minutos. A eso le llamamos derivada de los rayos dependiendo del tiempo. ¿Sí? Y eso
dice que el cambio es por 7 centímetros. Pero son 7 centímetros que estamos perdiendo, no que los estamos haciendo de más. Entonces son menos 7. ¿Ok? Es lo que está dando esa diferencia. ¿Por qué esto? Porque vamos a tener que tomar esto que está aquí y poder escribirlo como derivadas. Porque lo que queremos sacar es cuál es la diferencia de la medida de la sombra respecto del tiempo. Eso hace que tengamos que derivar esto porque tenemos los rayos, aquí tenemos la derivada de los rayos y tenemos la sombra y ocupamos saber la diferencia que hay en el movimiento de la sombra. Entonces para ello vamos a escribir acá la derivada de esta función o de esta ecuación en este caso. Entonces tendríamos que aplicar aquí regla de la cadena, que básicamente va a ser indicar con cuál derivada estamos trabajando. La derivada de r a la 2 sería 2r y tengo que indicar por regla de la cadena que es derivada de r respecto del tiempo. ¿Sí? Luego tendríamos un igual por acá. 15 a la 2. La derivada de 15 a la 2 no es bajar el 2 ni nada de eso. Es una constante. Entonces las derivadas de las constantes siempre nos daban 0. Sí, porque está sola. Ahora, más, vamos con la derivada de s. La derivada de s es la misma derivada de r, 2s, pero en este caso estamos trabajando con s, entonces hay que indicar que es la derivada de s respecto del tiempo. Entonces, derivada de s respecto del tiempo. Esto es la clave, o es casi que lo más importante que hay que escribir a la hora de hacer un problema. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos cuál es el cambio de la sombra respecto del tiempo. Para lograr esto hay que despejar todo esto. Ok, aquí dice 2R, tenemos, podemos calcular el R, podemos calcular el S usando Pitágoras. La derivada de los rayos a partir del tiempo, o dependiendo del tiempo, ya lo tenemos, lo podemos cambiar. Y entonces nos quedaría solamente esto, es un despeje. Pero antes de hacer el despeje, tenemos que buscar valores para R y para S que nos sirvan en el problema. Entonces volvemos al teorema de Pitágoras. Ok, el problema no da, aparte de este 15 de aquí, no da la medida de los demás, pero podemos buscar qué número podemos relacionar con ese 15 para incluirlos en la R y en la S. Entonces, vamos a hacer esto. ¿Qué pasa si quisiéramos ponerle a la S un número exacto? Tratemos de buscar un número que cumpla con una tríada de Pitágoras. Las tríadas de Pitágoras son todos los que cumplan con esto de c al cuadrado es igual a a al cuadrado más b al cuadrado. En este caso, 15 al cuadrado es como decir 3 por 5 todo al cuadrado. Y como 3 existe en la primera tríada del teorema de Pitágoras, que es 5 a la 2 igual a 3 a la 2 más 4 a la 2, podemos buscar múltiplos comunes de estas expresiones. Como ya tengo 3 por 5, sé que esta tríada está multiplicada por 5. Es una forma de hacerlo más sencillo. O podemos buscar cualquier otro número. Entonces, yo voy a decir, bueno, ¿qué pasa si yo digo que S vale 20? Porque también 20 es múltiplo de 5, como para poder relacionarlo. Pero este número ustedes pueden poner cualquiera. Entonces, si la S vale 20, vamos aquí, si la S vale 20, podemos cambiarlo aquí y encontrar el valor de la R. Podemos hacer aquí R al cuadrado es igual a 15 al cuadrado, este ya lo habían dado, y este es el nuevo que estamos obteniendo, que estamos colocando aquí, que es 20 al cuadrado. Si hacen esto, les va a dar que r al cuadrado es 625, y la raíz de 625 es 25. ¿Ok? Entonces, al final vamos a obtener un r igual a 25. Ya sabemos cuáles son los valores, tanto de S, que está aquí, y el de R, que está aquí.
nos dieron esos valores en el problema. No, nosotros los obtuvimos. Pusimos 20. Yo puse 20 porque sabía que iba a dar un número exacto. Pero ustedes pueden probarlo con cualquier otro. Entonces nos devolvemos a lo que estábamos. Ok, siguiendo con esta parte, entonces podemos venir y volver a calcular todo con los números que ya tenemos. 2R, entonces sería 2, y si la R vale 25, aquí es 25, por la derivada de R respecto de T, es el cambio que nos habían dicho. Siempre nos tienen que indicar alguno de los cambios. En este caso ese cambio es menos 7. ¿Ok? Dice que esto es igual 0, entonces no lo escribimos ya, más 2S, o sea, el doble de S, que en este caso es 2 por 20, y este es ds de t. Este ds de t, que es el cambio de la sombra respecto del tiempo, es el que hay que tomar en cuenta para poder despejarlo, o sea, esto lo necesitamos solo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pasar a dividir esto por acá, o si quieren multiplican para que les dé 40, pero antes de pasar a multiplicar, este 2 y este 2 se pueden eliminar. ¿Ok? Además, 20 y 5 tienen quinta, entonces la quinta de esto es 5, la quinta de esto es 4, y se nos hace un poco más fácil el cálculo. Entonces, vamos a ver. Aquí 5 por menos 7 daría menos 35, y este 4 lo pasaríamos a dividir. Eso va a ser el cambio de la sombra respecto del tiempo. Entonces, este cambio nos está dando menos 8,5 ds dt. Este resultado significa que la sombra está recorriendo hacia atrás, o sea, en dirección hacia el árbol, menos 8,5 centímetros por minuto. Mientras los rayos recorren, esto se va acortando cada vez más, se hace más pequeño, ¿verdad? Por 7 centímetros, la sombra se va haciendo más pequeña, pero por 8 centímetros y medio, que fue lo que se indicó aquí. ¿Ok? Y eso es un ejemplo básico del problema de razones de cambio. En resumen, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, observamos el problema, colocamos los datos que nos solicitan. Siempre tenemos que tener una razón de cambio ya dada. En este caso era cómo cambiaban la dirección de los rayos o la distancia de la copa del árbol al suelo, digamos que lo llamamos nosotros rayos. La pregunta es sobre la sombra, entonces necesitamos buscar una función o alguna fórmula matemática que nos relacione todos estos datos de aquí. Esa fórmula era el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces aquí lo planteamos como teorema de Pitágoras. Tenemos que hacer dos cosas después. Una es derivarlo. Entonces indicamos las derivadas de todo. Si hay variables, tenemos que indicar que estamos derivando la variable respecto del tiempo en este caso. Pero nos van a faltar cuáles son los valores de R y de S, o sea, nos van a faltar cuáles son los valores de esas variables. Entonces tenemos que devolvernos a la fórmula que planteamos y colocarle nosotros un valor, ya sea R o sea S. En este caso yo coloqué 20. Y teniendo dos valores aquí, podemos encontrar el tercero, que en este caso fue 25. Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué pasa si yo le hubiera colocado un 7 a la S? Pues, bueno, coloquen el 7 y aquí les daría diferente, pero igual cerraría con un número. Tal vez no sea un número entero. Yo lo hice con este dato porque yo sabía que iba a cerrar un número entero. Pero bueno, teniendo los dos valores, nos devolvemos a la derivada, cambiamos la R por lo que encontramos, la S por lo que encontramos, y siempre alguna de estas dos es la que ya está dada. En este caso la que estaba dada era la de los rayos. Por eso vamos a cambiar esto como menos 7. ¿Por qué menos 7? Porque dice que se mueve a 7 centímetros por minuto. Pero como está en la mañana, la sombra siempre se va a hacer más corta, no es que se va a hacer más larga. Se haría más larga si fuera en la tarde y el sol estaría bajando. ¿Ok? Aquí es un poco de álgebra, nada más para poder dejar despejado ds de t. Se hace y queda menos 35 cuartos, que al final es menos 8,5, que dijimos que es que la sombra no es que se alarga, sino que retrocede hacia donde se proyecta, que es el árbol.
en 8 centímetros y medio. Ok, listo, y espero que les sirva esto para tener una idea más clara de qué es una razón de cambio y cómo se aplican en los problemas. Nos vemos.